Pero lo que María Elena no sabía era que alguien más había estado observando la casa esa noche. Alguien que había visto la luz de su vela moviéndose por los pasillos. Alguien que había notado cómo se detenía frente a la puerta cerrada. Y ese alguien acababa de enviar un mensaje urgente a Héctor Fuentes. Encontró la habitación. Se acabó el tiempo. Necesitamos actuar ahora. El lunes amaneció con un silencio perturbador. La lluvia había cesado durante la noche, dejando el terreno empapado y el aire cargado de humedad. María Elena se despertó temprano, con el cuerpo adolorido del sofá y la mente todavía atrapada en los sonidos que había escuchado detrás de la puerta cerrada. Preparó desayuno para los niños. Avena caliente con un poco de azúcar y canela. Las últimas tortillas que quedaban. Café aguado. Mientras comían, María Elena notó que Diego la observaba con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves cansada». «Estoy bien, mi amor. Solo dormí mal». Pero no era solo eso. Toda la noche había tenido la sensación de que alguien observaba la casa desde afuera. Varias veces se había levantado para mirar por las ventanas rotas, pero nunca vio nada más que oscuridad y los árboles moviéndose con el viento. Después del desayuno, le pidió a Diego que se quedara cuidando a sus hermanos. Tomó 3 velas gruesas que había encontrado en un cajón de la cocina, un encendedor, y caminó hacia el pasillo con paso decidido. No podía seguir posponiendo esto. Necesitaba saber qué había en ese cuarto. Necesitaba entender por qué doña Victoria le había dado algo tan valioso. La puerta estaba exactamente como la había dejado la noche anterior, cerrada, con el candado en el suelo. María Elena encendió las 3 velas, acomodó 2 en el piso del pasillo para tener luz de respaldo, y sostuvo la tercera con mano firme. Luego empujó la puerta. Esta vez se abrió sin resistencia, como si el cuarto hubiera aceptado que finalmente sería revelado. La luz de la vela penetró la oscuridad. Y lo que María Elena vio la dejó sin aliento. El cuarto era más grande de lo que esperaba. Tal vez de 5 por 6 metros. Pero cada centímetro estaba ocupado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura. Y en esas estanterías había objetos apilados con cuidado meticuloso, protegidos con telas, organizados por categorías que revelaban la mente ordenada del abuelo de doña Victoria. María Elena dio un paso adelante, levantando la vela para ver mejor. Su respiración se aceleró. En la estantería más cercana había pinturas religiosas enmarcadas, vírgenes coloniales con halos dorados, santos con expresiones serenas, cristos tallados en madera antigua. María Elena reconoció el estilo, aunque no sabía mucho de arte. Pero incluso ella podía ver que eran viejas. Muy viejas. Siglos de antigüedad. Más allá, en cajas de madera con cerraduras de bronce, había libros. Cientos de libros. María Elena abrió una caja con cuidado y sacó el volumen superior. Era un libro enorme con tapas de cuero repujado y páginas amarillentas por el tiempo. El título estaba en español antiguo, casi ilegible, pero alcanzó a distinguir una fecha, 1697. 328 años de antigüedad. Siguió avanzando, con las piernas temblando. En el centro del cuarto había baúles de hierro con candados que también estaban abiertos, como si doña Victoria hubiera querido que María Elena pudiera acceder a todo sin dificultad. Se arrodilló frente al primero y lo abrió. Monedas. Cientos, tal vez miles de monedas de plata, brillaban a la luz de la vela como estrellas diminutas. María Elena tomó una con dedos temblorosos. Era pesada, fría. Tenía grabado un escudo y letras que no podía leer bien. Pero sabía que esto era plata pura de las minas coloniales. El segundo baúl contenía joyas, collares de perlas enormes, anillos con piedras preciosas que lanzaban destellos de colores cuando la luz de la vela las tocaba, pulseras de oro trabajado, broches antiguos con diamantes incrustados. María Elena no sabía nada de joyería, pero incluso ella podía ver que estos objetos no eran simples adornos. Eran tesoros históricos. El tercer baúl casi la hizo llorar. Estaba lleno de barras de plata, perfectamente apiladas. Cada una del tamaño de un ladrillo. María Elena contó 30 barras. Luego dejó de contar porque las lágrimas le nublaban la vista. Pero eso no era todo. Había más estanterías al fondo del cuarto. Se levantó y caminó hacia allá, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Encontró esculturas religiosas de madera tallada, algunas tan detalladas que parecían vivas. Cálices de oro y plata.
Manuscritos enrollados en tubos de cuero. Mapas antiguos dibujados a mano. Documentos oficiales con sellos de cera roja. Figuras precolombinas de jade y obsidiana que el abuelo de doña Victoria debió haber coleccionado en sus viajes. En una esquina, envueltas en telas de terciopelo, había pinturas sin marcos. María Elena desenvolvió una con cuidado extremo y casi dejó caer la vela. Era un retrato de una mujer española del siglo XVII, vestida con sedas y encajes, mirando al espectador con ojos penetrantes. La pintura estaba firmada en la esquina inferior, pero María Elena no reconoció el nombre. Sin embargo, la técnica, los colores, la forma en que la luz parecía emanar del rostro de la mujer. Esto era obra de un maestro. María Elena dejó la pintura con cuidado y se sentó en el piso de madera, incapaz de seguir de pie. A su alrededor, en ese cuarto que había hecho que toda la casa se inclinara bajo su peso, había una fortuna que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. No era solo dinero. Era historia. Era arte. Era el legado de generaciones acumulado con paciencia y visión. Y ahora era suyo. De ella y de sus 5 hijos. No supo cuánto tiempo pasó ahí sentada, llorando en silencio, mientras la vela se consumía. Pensó en Carlos, su esposo muerto, que había trabajado hasta el último día de su vida sin quejarse, pensó en las humillaciones que había soportado en San Miguel del Valle. Pensó en las noches en que sus hijos se habían dormido con hambre. Pensó en todas las veces que había rogado a Dios que le diera una oportunidad. Solo una. Para darles una vida mejor a sus niños. Y Dios había respondido. Pero no como ella esperaba. No con un trabajo mejor o un golpe de suerte. Sino a través de doña Victoria. Una mujer solitaria que había visto en María Elena algo que nadie más había visto. Dignidad, bondad, valentía. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. Ahora entendía la inscripción en el marco de la puerta. El abuelo de doña Victoria había protegido esta fortuna con su vida, manteniéndola oculta del mundo, y ahora esa fortuna protegería a María Elena y a sus hijos. Les daría educación, salud, oportunidades. Les daría el futuro que merecían. Pero primero tenía que protegerla. Porque si Héctor y Patricia se enteraban de lo que había aquí. El pensamiento fue interrumpido por un grito de Diego desde la sala. «Mamá. Mamá, ven rápido». María Elena se levantó de un salto, dejó la vela en el piso con cuidado, y corrió hacia la sala. Encontró a sus 5 hijos amontonados junto a la ventana, mirando hacia afuera con caras asustadas. «¿Qué pasa?» «Hay un hombre afuera», susurró Diego. «Está tomando fotos de la casa». María Elena se asomó por la ventana rota, y sintió que el estómago se le hacía un nudo. Era Héctor Fuentes. Estaba parado en el jardín delantero, a plena luz del día, con una cámara profesional en las manos. Tomaba fotografías de la casa desde todos los ángulos: el frente, los lados, el techo hundido, las ventanas rotas. Y lo peor de todo, llevaba un traje elegante y una sonrisa satisfecha que no presagiaba nada bueno. María Elena salió al pórtico con el corazón latiéndole en la garganta. Héctor dejó de tomar fotos y la miró con esa sonrisa que era más una amenaza que un gesto amistoso. «Buenos días, María Elena. Espero no estar interrumpiendo». «¿Qué está haciendo aquí?» «Solo documentando la propiedad», respondió con voz melosa. «Verás, mi abogado me aconsejó que registrara el estado actual de esta casa para el expediente legal. ¿Entiendes? Doña Victoria ya me dio las escrituras. La casa es mía legalmente. No puede hacer nada para cambiar eso». La sonrisa de Héctor se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. «Oh, no estoy intentando quitarte la casa, María Elena. Eso sería difícil. Pero hay otras formas de resolver este asunto». Guardó la cámara en su bolso y se acercó al pórtico. «Mira a este lugar. Está a punto de caerse. No tiene electricidad. No tiene agua corriente. Las paredes tienen grietas enormes. El techo está hundido. ¿De verdad crees que es seguro vivir aquí con 5 niños pequeños?» María Elena sintió un escalofrío de advertencia. «Puedo arreglarla poco a poco». «¿Con qué dinero?» La voz de Héctor se endureció. «Eres una mujer pobre, María Elena. Una viuda sin recursos. Y esta casa necesita reparaciones que costarían cientos de miles de pesos. Tal vez millones. ¿Cómo vas a pagar eso?»
Eso no es asunto suyo. Pero es asunto de protección civil, dijo Héctor con una sonrisa triunfante. Resulta que tengo un amigo que trabaja ahí. Y casualmente ayer le mencioné que una viuda con 5 hijos se había mudado a una casa estructuralmente insegura. Él me dijo que van a venir a hacer una inspección. Probablemente mañana. Y cuando vean el estado de este lugar. Se encogió de hombros. Van a condenarlo. Van a prohibirte vivir aquí. Y entonces, ¿qué vas a hacer? María Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Él tenía razón. La casa era un desastre. ¿Y si Protección Civil la declaraba inhabitable? Pero no te preocupes, continuó Héctor con falsa compasión. Tengo una solución. Yo te compro la casa. Te ofrezco 60.000 pesos. Efectivo. Hoy mismo. Es más de lo que vale esta ruina. Con ese dinero puedes rentar algo decente en el pueblo mientras encuentras trabajo. 60.000 pesos. Era una fortuna para alguien en su situación. Pero era nada. Absolutamente nada, comparado con lo que había en el cuarto cerrado. No está en venta, dijo María Elena con voz firme, aunque por dentro temblaba. La sonrisa de Héctor desapareció. Su rostro se endureció hasta parecer tallado en piedra. Vas a arrepentirte de esto, dijo con voz baja y amenazante. Mi tía cometió un error al darte esta propiedad. Y yo voy a corregir ese error. De una forma u otra. Se dio la vuelta y caminó hacia su Mercedes negro. Antes de subir, se volvió una última vez. Ah, y por cierto, le conté a algunas personas en San Miguel del Valle sobre esta casa. Y sobre tu buena suerte. Ya sabes cómo es la gente del pueblo. Chismosa. Curiosa. Me imagino que pronto vas a tener muchas visitas. Gente preguntando qué tiene de especial esta casa vieja para que mi tía te la regalara. Gente especulando. Gente investigando. El mensaje era claro. Héctor iba a hacer correr rumores. Iba a atraer atención hacia esta propiedad. Y si suficientes personas empezaban a hacer preguntas, eventualmente alguien descubriría el secreto del cuarto cerrado. El Mercedes arrancó y se alejó levantando polvo. María Elena se quedó parada en el pórtico, temblando de furia y miedo. Sus hijos salieron de la casa y se amontonaron a su alrededor. Mamá, ¿quién era ese señor?, preguntó Valentina con voz asustada. Nadie importante, mi amor. Solo un hombre malo que pronto va a aprender que no puede intimidarnos. Pero en su interior, María Elena sabía la verdad. Estaba en problemas. Problemas graves. Héctor iba a usar todos los recursos a su disposición para quitarle esta casa. Y ella no tenía dinero para contratar abogados. No tenía conexiones políticas. No tenía nada. Excepto una casa torcida llena de tesoros que no podía vender sin atraer preguntas peligrosas. Necesitaba ayuda. Y solo había una persona en el mundo que podía dársela. Diego, llamó a su hijo mayor. Necesito que te quedes cuidando a tus hermanos. Voy a salir un rato. ¿A dónde vas? A ver a doña Victoria. Esto no puede esperar. María Elena caminó por el camino de tierra hasta la carretera principal, donde logró detener un autobús. Pero lo que ella no sabía era que Héctor no había venido solo esa mañana. Había dejado a alguien vigilando. Un hombre escondido entre los árboles. Un hombre con binoculares y una cámara de largo alcance. Y ese hombre acababa de tomar fotografías de María Elena saliendo de la habitación cerrada con una vela en la mano. Fotografías que mostraban su cara de asombro absoluto. Fotografías que confirmaban lo que Héctor había sospechado desde el principio. Había algo valioso en esa casa. Muy valioso. Y ahora la guerra verdadera estaba a punto de comenzar. María Elena llegó a la hacienda Las Rosas cerca del mediodía. Cuando tocó la puerta de servicio, fue Carla quien le abrió. «¿María Elena? ¿Qué haces aquí? Creí que ya no trabajabas». «Necesito hablar con doña Victoria. Es urgente». Carla la dejó pasar y fue a buscar a la millonaria. María Elena esperó en la cocina con las manos entrelazadas y el corazón galopando. Cuando doña Victoria entró, su rostro se llenó de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Los niños están bien». «Los niños están bien. Pero Héctor fue a la casa esta mañana», dijo María Elena sin rodeos. «Tomó fotos.
Dijo que va a llamar a Protección Civil para que condenen la propiedad. Y está corriendo rumores en el pueblo para que la gente se pregunte qué tiene de especial esa casa. Doña Victoria cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y cansado. Sabía que iba a hacer algo así. Mi sobrino nunca acepta una derrota. Abrió los ojos y miró a María Elena con determinación. Pero él no sabe con quién se está metiendo. Ni él ni Protección Civil pueden quitarte esa casa si tú no quieres venderla. Las escrituras son legales e inapelables. Pero si la declaran inhabitable, no podré vivir ahí. Y entonces Héctor va a seguir presionando hasta que no tenga más opción que vender. No, si arreglamos la casa primero. No tengo dinero para las reparaciones. Y usted ya me dio demasiado. No puedo pedirle más. Doña Victoria tomó las manos de María Elena entre las suyas. María Elena, ¿abriste el cuarto? Ella asintió, con lágrimas amenazando con desbordarse. ¿Viste lo que hay dentro? Sí. Vi todo. No puedo creer que sea real. No puedo creer que ahora sea mío. Entonces ya sabes la respuesta, dijo doña Victoria con suavidad. Vende una pieza. Solo una. Algo pequeño que no llame mucho la atención. Usa ese dinero para arreglar la casa. Hazla habitable. Y cuando Protección Civil venga a inspeccionarla, no van a tener ningún argumento legal para condenarla. María Elena la miró con los ojos muy abiertos. ¿Vender una pieza? Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿A quién? Yo te voy a ayudar. Conozco gente. Coleccionistas discretos. Gente que paga bien y no hace preguntas incómodas. Doña Victoria sonrió. Mi abuelo no era el único en la familia con conexiones, ¿sabes? Por primera vez en todo el día, María Elena sintió una chispa de esperanza. Regresa a tu casa, continuó doña Victoria. Escoge una pieza del cuarto. Algo valioso, pero no demasiado grande. Tráemela mañana temprano y déjame encargarme del resto. María Elena abrazó a la millonaria con fuerza, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. Doña Victoria le devolvió el abrazo. Y en ese momento, las dos mujeres solitarias se aferraron la una a la otra como náufragas en medio de una tormenta. Cuando María Elena regresó a la casa torcida, ya era tarde. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sus hijos corrieron a recibirla, aliviados de que hubiera vuelto. Les preparó una cena simple y los acostó temprano, cantándoles canciones que Carlos solía cantarles cuando estaba vivo. Luego, cuando toda la casa estaba en silencio, María Elena regresó al cuarto cerrado con una vela en la mano. Se arrodilló frente a los baúles y comenzó a revisar su contenido con cuidado, buscando algo que pudiera vender sin sentir que estaba traicionando el regalo de doña Victoria. Finalmente, al fondo del segundo baúl, encontró un collar. Era hermoso, pero no ostentoso. Una cadena de oro delgada con un medallón ovalado que contenía un retrato miniatura de una mujer joven. El trabajo era exquisito. Claramente antiguo. Probablemente de principios del siglo XIX. Valioso, pero no tanto como las barras de plata o las pinturas coloniales. María Elena lo sostuvo a la luz de la vela, admirando los detalles del medallón. Luego lo guardó con cuidado en su bolsillo. Mañana comenzaría a cambiar su destino. Pero mientras cerraba la puerta del cuarto y caminaba de regreso a la sala, no vio la figura que observaba la casa desde los árboles al otro lado del camino. No vio el brillo de unos binoculares, reflejando la luz de la luna. No escuchó el clic de una cámara tomando fotografías en la oscuridad. Héctor Fuentes no estaba solo en esto. Había contratado a alguien. Alguien que vigilaría esa casa día y noche. Alguien que reportaría cada movimiento de María Elena. Cada entrada. Cada salida. Cada visitante. Y cuando finalmente descubrieran qué secreto ocultaba esa casa torcida, cuando finalmente entendieran por qué doña Victoria se la había dado a una simple sirvienta, la guerra verdadera apenas comenzaría. El martes amaneció con un cielo despejado que prometía calor intenso. María Elena se levantó antes del alba, se aseó lo mejor que pudo con el agua fría de la llave oxidada del baño, y se vistió con su ropa más presentable. El collar antiguo descansaba en una bolsita de tela dentro de su bolsillo, pesando más por su significado que por su tamaño. Dejó a Diego a cargo de sus hermanos con instrucciones estrictas: no abrir la puerta a nadie, mantener cerradas las ventanas que todavía tenían vidrios,
y si veían el Mercedes negro de Héctor, esconderse en el cuarto de atrás hasta que se fuera. «Mamá, me estás asustando», dijo Diego con el ceño fruncido. Tenía 13 años, pero a veces parecía mucho mayor, especialmente desde la muerte de su padre. «No te asustes, mi amor. Solo sé precavido. Volveré antes del mediodía». El trayecto hasta la hacienda Las Rosas se sintió eterno. Cada minuto que pasaba lejos de sus hijos era una agonía. Pero cuando finalmente llegó y doña Victoria abrió la puerta personalmente, María Elena sintió que podía respirar de nuevo. «Pasa, pasa. Te estaba esperando». En el despacho privado de doña Victoria, María Elena sacó el collar con manos temblorosas. La millonaria lo examinó bajo la luz de la ventana, girando el medallón entre sus dedos con cuidado experto. «Es hermoso. Finales del 1800, diría yo. Probablemente de Europa, traído a México durante el Porfiriato». Levantó la vista hacia María Elena. «Escogiste bien. Esto es valioso, pero no tan raro como para atraer demasiada atención». «¿Cuánto cree que valga?» «En el mercado abierto, con certificados de autenticidad y procedencia, podría valer entre 200 y 300.000 pesos. Pero nosotros no vamos al mercado abierto». Doña Victoria envolvió el collar de nuevo en la tela. «Tengo un amigo en la ciudad de León. Mauricio Delgado. Es coleccionista privado, muy discreto. Le he vendido cosas antes. No hace preguntas y paga en efectivo. Puede darnos 160.000 pesos por esto. Hoy mismo». María Elena sintió que las rodillas se le doblaban. 160.000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «¿De verdad?» «De verdad. Pero tenemos que ir ahora. Mauricio está en su oficina hasta las 2 de la tarde, luego viaja a Monterrey. Si queremos hacer esto hoy, debemos salir ya». El viaje a León tomó poco más de una hora. Doña Victoria manejaba su camioneta con confianza por la autopista, mientras María Elena miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba en la casa torcida. En sus hijos. En el hombre que Héctor había contratado para vigilarlos. Llegaron a una zona residencial elegante, con casas enormes protegidas por muros altos y portones eléctricos. Doña Victoria se detuvo frente a una construcción moderna de 3 pisos, toda de vidrio y acero. Un guardia de seguridad revisó sus identificaciones antes de dejarlas pasar. Mauricio Delgado era un hombre de unos 60 años, delgado y elegante, con el cabello completamente blanco y anteojos de montura dorada. Su oficina parecía más un museo que un lugar de trabajo, paredes cubiertas de pinturas coloniales, vitrinas llenas de esculturas antiguas, escritorios de caoba cargados de libros raros. «Victoria, querida, qué gusto verte», saludó con voz cultivada. Luego miró a María Elena con curiosidad. «¿Y quién es tu amiga?» «Alguien que necesita tu discreción, Mauricio. Como siempre». El coleccionista asintió con comprensión. Doña Victoria le mostró el collar. Mauricio lo examinó con una lupa de joyero durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente sonrió. «Siglo XIX. Oro de 18 quilates. El retrato miniatura es obra de un maestro, probablemente francés. La técnica es impecable». Levantó la vista. «Puedo ofrecerte 160.000 pesos. Efectivo. Ahora mismo». María Elena apenas podía creer lo que estaba pasando. Era demasiado fácil. Demasiado rápido. ¿No necesita papeles? ¿Documentos? Mauricio sonrió con amabilidad. «Querida, en mi línea de trabajo, la procedencia a veces es mejor no investigarla demasiado. Confío en el criterio de Victoria. Si ella dice que esto es legítimo, es suficiente para mí». 20 minutos después, María Elena salió de esa oficina con un sobremanila lleno de billetes de 500 y 1.000 pesos. 160.000 pesos. Un peso que era físico, pero también simbólico, el peso de la esperanza. En el trayecto de regreso, doña Victoria le dio consejos prácticos. «Busca a don Arturo Campos. Es maestro albañil en San Miguel del Valle, el mejor de la región. Dile que yo te mandé. Puede arreglar tu casa en 2 semanas, si trabaja rápido. Usa 90.000 para las reparaciones. Guarda el resto para emergencias y para tus hijos. Y si Héctor intenta detener las obras, no puede. Es tu propiedad. Pero trabaja rápido, María Elena.
Muy rápido. Cuando María Elena llegó de regreso a la casa torcida, eran casi las 3 de la tarde. Sus hijos corrieron a recibirla, y ella los abrazó con una fuerza que los hizo gritar de risa. Luego les mostró el sobre con el dinero, sin decirles exactamente cuánto había, y les explicó que iban a arreglar la casa. ¿De verdad, mamá?, preguntó Valentina con los ojos brillantes. ¿Va a tener electricidad y agua caliente? Sí, mi amor. Todo lo que necesitamos. Esa tarde, María Elena caminó hasta el pueblo y encontró a don Arturo Campos en su taller, un hombre de unos 50 años con manos enormes y rostro curtido por el sol. Cuando ella mencionó el nombre de doña Victoria, don Arturo se enderezó con respeto. Si doña Victoria manda, entonces yo trabajo para usted. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Y necesito que trabaje rápido. Muy rápido. Don Arturo llegó el miércoles al amanecer con una cuadrilla de 5 hombres. Comenzaron inmediatamente. Reforzaron las vigas principales del techo. Repararon las grietas de las paredes con mezcla nueva. Cambiaron las ventanas rotas. Instalaron electricidad con ayuda de un electricista del pueblo. Conectaron la tubería de agua. Lijaron y barnizaron el piso de madera. La casa se transformó en un hervidero de actividad. Los niños ayudaban cargando herramientas y barriendo el aserrín. María Elena cocinaba comida abundante para los trabajadores y supervisaba cada detalle. Y don Arturo, cumpliendo su palabra, trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, sin descanso. Pero el jueves por la tarde, cuando María Elena fue al pueblo a comprar más provisiones, escuchó los murmullos. Las comadres del mercado hablaban de ella. Dicen que encontró dinero escondido en esa casa. No, yo escuché que doña Victoria le está dando más dinero a escondidas. ¿Y si hay algo valioso ahí? ¿Por qué si no iba a regalarle una casa? María Elena apretó los dientes y siguió caminando. Los rumores que Héctor había plantado estaban creciendo como mala hierba. Pero no podía hacer nada al respecto, excepto terminar las reparaciones lo más rápido posible. El viernes por la noche, cuando los trabajadores se habían ido y los niños dormían, María Elena escuchó un ruido afuera. No era el viento. No era un animal. Eran pasos. Pasos humanos. Caminando alrededor de la casa. Se asomó por la ventana y vio algo que le heló la sangre. No era solo una persona. Eran 3 hombres vestidos de negro, con linternas, examinando la casa desde todos los ángulos. Uno de ellos tenía herramientas. Otro cargaba algo que parecía un martillo grande. Y el tercero estaba tomando fotografías de la pared exterior del cuarto cerrado. Héctor había escalado la situación. Ya no estaba solo vigilando. Ahora estaba planeando un asalto. María Elena retrocedió de la ventana con el corazón martillando en su pecho. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si salía a enfrentarlos, podrían volverse violentos. Si llamaba a la policía, ¿llegarían a tiempo? Corrió al teléfono que habían instalado con la nueva línea eléctrica y marcó el número de la Hacienda Las Rosas. Sonó 4 veces. 5. 6. Finalmente, la voz somnolienta de doña Victoria contestó. Bueno. Doña Victoria, soy María Elena. Héctor está aquí. Afuera de la casa. Con 2 hombres más. Tienen herramientas. Creo que van a intentar entrar. Van a romper la pared del cuarto. El silencio al otro lado de la línea duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. No salgas. Cierra todas las puertas. Voy para allá ahora mismo. Y voy a traer ayuda. La línea se cortó. María Elena colgó el teléfono con manos temblorosas y corrió a verificar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Luego fue a los cuartos de sus hijos. Diego estaba despierto, sentado en su cama con ojos asustados. Mamá, escuché ruidos afuera. Lo sé, mi amor. Quédate aquí con tus hermanos. No salgan por nada del mundo. ¿Entendido? Diego asintió, pero María Elena vio el miedo en sus ojos. Era tan joven todavía. Demasiado joven para tener que vivir con este tipo de amenazas. Regresó a la sala justo cuando escuchó el golpe en la puerta principal. Fuerte. Autoritario. Nada amigable. María Elena, abre la puerta. Sé que estás despierta. Era la voz de Héctor, pero había algo diferente en ella. Ahora ya no había pretensión de cortesía.
Ya no había máscaras. Solo rabia pura y codicia. «Vete de mi propiedad o llamo a la policía», gritó María Elena desde el otro lado de la puerta. «Adelante, llámala. Para cuando llegue, ya habré encontrado lo que estoy buscando». María Elena escuchó pasos alejándose de la puerta principal. Corrió a la ventana y vio con horror cómo Héctor y los dos hombres de negro se dirigían hacia la parte trasera de la casa. Hacia el cuarto cerrado. Héctor cargaba algo que parecía un mazo pesado. Iban a romper la pared. María Elena corrió hacia el pasillo que conducía al cuarto. Puso su espalda contra la puerta cerrada, como si su cuerpo pudiera detener lo que venía. Escuchó el primer golpe del mazo contra el ladrillo exterior. Luego el segundo. Luego el tercero. Cada impacto hacía temblar toda la casa. «Deténganse», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Esta es mi propiedad. Lo que están haciendo es ilegal». Pero los golpes continuaron. El ladrillo viejo comenzó a ceder. María Elena podía escuchar los pedazos cayendo al suelo exterior. Estaban a punto de abrir un agujero en la pared. A punto de ver lo que había dentro. Entonces, como respuesta a una oración desesperada, escuchó el sonido de vehículos acercándose rápidamente por el camino de tierra. Muchos vehículos. Corrió a la ventana delantera y vio 3 camionetas entrando a la propiedad con las luces encendidas. La primera era la camioneta blanca de Doña Victoria. Las otras 2 eran patrullas de la Policía Municipal de San Miguel del Valle. Doña Victoria bajó de su vehículo seguida por 4 oficiales uniformados y un hombre de traje que María Elena reconoció. Era el comandante Reyes, el jefe de policía del municipio. Los golpes en la pared trasera se detuvieron abruptamente. María Elena salió corriendo de la casa y encontró a Héctor y a los 2 hombres de negro parados junto a un agujero del tamaño de un balón de fútbol en la pared de ladrillo. Héctor tenía el mazo todavía en las manos. Su rostro estaba pálido bajo la luz de las linternas policiales. «Oficial, arresten a estos hombres», gritó María Elena, señalándolos con dedo tembloroso. «Están destruyendo mi propiedad». El comandante Reyes se acercó con expresión severa. Miró el agujero en la pared, luego a Héctor, luego a los hombres de negro que intentaban retroceder hacia las sombras. «Héctor Fuentes», dijo el comandante con voz que no admitía discusión. «Está usted arrestado por daño a propiedad privada y allanamiento de morada. Tiene derecho a...». «Espere», interrumpió Héctor con voz desesperada. «No entiende. Esta mujer tiene algo que pertenece a mi familia. Mi tía se lo dio ilegalmente. Hay una fortuna escondida en esa casa». «¿Qué fortuna?», preguntó el comandante Reyes con tono escéptico. «¿Qué clase de fortuna?». Héctor señaló hacia el agujero en la pared. «Ahí adentro». El detector de metales lo confirmó. «Hay oro, plata, objetos valiosos. Mi abuelo los escondió ahí hace décadas. Y ahora esta mujer». «Lo que hay en esa casa», interrumpió la voz firme de Doña Victoria, acercándose al grupo, «es legalmente propiedad de María Elena Torres. Las escrituras que firmamos incluyen explícitamente el contenido completo de la propiedad. Cualquier cosa dentro de esa casa es suya por derecho legal». «Pero tía, esa era la herencia familiar. No puedes simplemente regalársela a una extraña». «Puedo hacer lo que quiera con mis propiedades, Héctor. Y lo hice». Doña Victoria se volvió hacia el comandante. «Tengo aquí copias certificadas de las escrituras. Todo fue hecho legalmente ante notario. Esta mujer salvó la vida de mi nieto. Le di la casa y todo su contenido como muestra de gratitud. Mi sobrino no tiene ningún derecho legal sobre nada de esto». El comandante revisó los documentos que Doña Victoria le entregó. Luego miró a Héctor con disgusto. «Señor Fuentes, los documentos están en orden. Usted no tiene ningún derecho sobre esta propiedad o su contenido. Lo que hizo esta noche constituye un delito grave». Hizo una señal a sus oficiales. «Arréstenlo». «No. Espere», gritó Héctor mientras los oficiales se acercaban. «Puedo pagarle. Puedo». Pero las esposas ya estaban en sus muñecas. Los 2 hombres de negro también fueron arrestados. Los llevaron hacia las patrullas mientras Héctor gritaba amenazas y maldiciones que se perdieron en la noche. Cuando las patrullas se alejaron con sus prisioneros, quedó solo el silencio. María Elena se dejó caer sobre el pasto húmedo, temblando de pies a cabeza.
Todo había pasado tan rápido. Todo había estado tan cerca del desastre. Doña Victoria se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. Ya pasó. Ya terminó. Estás a salvo. ¿Y si vuelve? ¿Y si contrata a más gente? ¿Y si? No volverá, dijo doña Victoria con certeza absoluta. El comandante Reyes me debe varios favores. Héctor va a pasar al menos un mes en la cárcel por esto. Y cuando salga, tendrá una orden de restricción que le impedirá acercarse a menos de 500 metros de esta propiedad. Además, una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. Voy a hablar con mi abogado mañana. Voy a cambiar mi testamento. Todo lo que tengo, toda mi fortuna, va a ir a instituciones de caridad cuando muera. Héctor y Patricia no van a recibir ni un peso. Cuando se enteren, van a estar demasiado ocupados peleando mi testamento como para molestarte. María Elena miró a la millonaria con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué hace todo esto por mí? Porque eres la hija que nunca tuve. Porque vi en ti algo que hacía mucho tiempo había perdido, bondad genuina en un mundo lleno de codicia. Doña Victoria le limpió las lágrimas con su pañuelo. Y porque mi abuelo Bernardo habría querido que su fortuna fuera para alguien que la usara para hacer el bien. Alguien como tú. Los días siguientes fueron de transformación. Don Arturo terminó las reparaciones de la casa, incluyendo el agujero que Héctor había hecho en la pared del cuarto. La casa torcida, ahora reforzada y hermosa, se convirtió en un hogar verdadero. Pero la historia de María Elena no termina aquí. Lo que hizo con la fortuna que descubrió, cómo transformó no solo su vida sino la de todo el pueblo, y el giro final que nadie esperaba, eso es algo que tienes que escuchar hasta el final. Porque esta historia tiene un mensaje que podría cambiar tu vida también. 6 meses después del arresto de Héctor, María Elena estaba en la cocina de su casa, ya no torcida, sino reparada y reforzada, preparando carne asada para una cena familiar cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Roberto Fuentes, el hijo de doña Victoria, parado en el umbral con su esposa Gabriela y su hijo Tomás. María Elena, dijo Roberto con voz humilde. Sé que no nos conocemos bien. Sé que no he sido el mejor hijo para mi madre. Pero ella habla de ti todo el tiempo. De tus hijos. De cómo salvaste a mi hijo. Hizo una pausa, claramente incómodo. Quería agradecerte personalmente. Y pedirte disculpas por no haberlo hecho antes. Tomás, ahora de 7 años, se escondió detrás de las piernas de su padre, tímido. Pero cuando vio a María Elena, sus ojos se iluminaron. Tú eres la señora que me salvó del estanque. María Elena se arrodilló a su altura y sonrió. Hola, Tomás. ¿Cómo has estado? Bien. Papá dice que eres una heroína. Dice que sin ti yo estaría. El niño no terminó la frase, pero sus ojitos se llenaron de lágrimas. María Elena lo abrazó con suavidad. ¿Estás bien? Eso es lo único que importa. Esa noche, la cena fue ruidosa y caótica y perfecta. Los niños de María Elena y Tomás jugaban en el jardín. Roberto y Gabriela conversaban con doña Victoria sobre mudarse de regreso a San Miguel del Valle para estar más cerca de ella. María Elena miraba la escena desde la cocina con el corazón tan lleno que pensó que iba a explotar. ¿En qué piensas?, preguntó doña Victoria, apareciendo junto a ella con 2 tazas de café. Pienso en Carlos, dijo María Elena con honestidad. Desearía que estuviera aquí para ver esto. Para ver a nuestros hijos felices, sanos, con futuro. Para saber que todo salió bien al final. Él lo sabe, dijo doña Victoria con suavidad. Donde sea que esté, lo sabe. Y está orgulloso de ti. 1 año después de recibir la casa torcida, María Elena había vendido discretamente 3 piezas más de la colección a través de Mauricio Delgado. Nunca vendía lo suficiente para atraer atención, pero sí lo necesario para transformar la vida de su familia. Diego estaba tomando clases particulares con los mejores maestros y mostraba un talento sorprendente para la medicina. Las gemelas Ana y Sofía se inscribieron en un programa de música que descubrió sus habilidades naturales como cantantes. Valentina comenzó lecciones de ballet y brillaba en cada presentación. Y pequeño Matías, que ahora tenía 3 años, asistía a un preescolar donde aprendía y crecía rodeado de otros niños. Pero María Elena no se quedó con todo el dinero para ella. Con el consejo de doña Victoria,
Abrió una pequeña fundación que ayudaba a viudas en situaciones similares a las que ella había vivido. Les daba trabajo, capacitación, apoyo emocional. La llamó Fundación Bernardo Salinas, en honor al abuelo de doña Victoria. Y la casa torcida, esa estructura que había estado inclinada por el peso de un secreto, se convirtió en una leyenda en San Miguel del Valle. La gente contaba la historia de la viuda pobre que había recibido una casa que parecía maldita, pero que escondía un milagro. Una casa que se inclinaba no por maldición, sino por el peso del amor y la generosidad de un hombre que había guardado su fortuna para la persona correcta. Una persona que no había sido de su sangre, pero que había demostrado tener el corazón que él siempre valoró. Humilde, valiente, bondadoso. 5 años después de esa noche en que María Elena había visto a su esposo morir en el taller de muebles, estaba parada frente a la casa, ya no torcida, ya no inclinada, con sus 5 hijos, todos vestidos elegantemente. Doña Victoria estaba junto a ella, ahora con 65 años, pero todavía fuerte y digna. «Mamá», dijo Diego, ahora de 18 años y más alto que ella. «¿Estás lista?» María Elena miró la casa una última vez. La casa que había estado inclinada por el peso de un secreto. La casa que le había dado una segunda oportunidad. La casa que había cambiado su vida y la de sus hijos para siempre. «Sí», dijo con voz firme. «Estoy lista». Porque esa tarde, María Elena Torres iba a hacer algo que nunca había imaginado posible. Iba a la ceremonia de graduación de Diego de la Universidad Preparatoria. Iba a ver a su hijo, el hijo del carpintero muerto y la viuda pobre, recibir su diploma con honores. Y luego irían a cenar a un restaurante elegante, los 7 juntos, celebrando no solo la graduación, sino todo el camino que habían recorrido. Un camino que había comenzado con una tragedia, continuado con humillaciones y pobreza, pero que había encontrado redención en el acto más simple y profundo, la bondad. La bondad de salvar una vida sin pedir nada a cambio. La bondad de reconocer esa bondad y recompensarla. La bondad que se multiplica y se expande como ondas en el agua, tocando vidas, transformando destinos, creando milagros. Mientras caminaban hacia el coche que María Elena había comprado con dinero honestamente ganado de su trabajo y sus inversiones prudentes, Matías tomó su mano. «Mamá, ¿es verdad que una vez fuimos pobres?» María Elena se arrodilló junto a su hijo menor y le acarició el cabello. «Sí, mi amor. Una vez fuimos pobres. Pero nunca fuimos miserables, porque siempre tuvimos amor. Y ahora tenemos amor y también oportunidades. Pero lo importante, lo que nunca debes olvidar, es que el amor vino primero». «¿Y la casa torcida?», preguntó el niño con curiosidad. «¿Por qué estaba torcida?» María Elena sonrió, mirando hacia la estructura que ahora brillaba bajo el sol de la tarde. Porque a veces las cosas más valiosas de la vida son tan pesadas, tan importantes, que hacen que todo a su alrededor se incline un poco. Pero eso no significa que estén rotas. Solo significa que están llenas. Llenas de historia. De amor. De secretos que esperaban ser descubiertos por la persona correcta. Y tú eras la persona correcta. «Eso dicen», respondió María Elena, abrazando a su hijo. «Pero yo creo que la persona correcta es simplemente alguien que está dispuesto a hacer lo correcto cuando nadie más lo hará. Alguien que protege lo que ama con su vida. Porque al final, lo que proteges con tu vida te protege a ti». Y mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, dejando atrás la casa que había cambiado sus vidas para siempre, María Elena supo con certeza absoluta que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada humillación. Cada momento de miedo y duda. Porque al final, la bondad siempre encuentra su recompensa. No siempre cuando la esperamos. No siempre como la imaginamos. Pero siempre. Eventualmente. La vida te devuelve lo que das. Y ella había dado todo lo que tenía, su trabajo, su dignidad, su valentía. Y la vida le había devuelto un milagro escondido en una casa inclinada, esperando pacientemente a que la persona correcta abriera la puerta y descubriera que los tesoros más grandes no son los que brillan con oro y plata. Son los que se construyen con amor, se protegen con valentía, y se comparten con un corazón generoso que nunca olvida de dónde vino ni a quien debe agradecer. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que los milagros existen, que la bondad siempre es recompensada, y que a veces las cosas más valiosas vienen en paquetes torcidos e imperfectos. Déjanos en los comentarios qué lección te llevas de la historia de María Elena. Que Dios te bendiga y recuerda,
Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti.